Linda Marsal estaba sentada en su puesto en la base lunar 7, mirando las pantallas como cada turno de noche. Nunca pasaba nada durante el turno de noche. Por eso se lo asignaban a oficiales subalternos como ella. Estaba a punto de servirse otro café cuando una extraña señal apareció en su pantalla. Al principio pensó que era solo ruido de una tormenta solar. El espacio estaba lleno de señales aleatorias sin sentido. Pero esta se repetía constantemente. El patrón era demasiado regular, demasiado organizado. Linda se inclinó y comenzó a analizar la señal con los sistemas de traducción. Le temblaron las manos al ver lo que decía. Era una llamada de auxilio. Desde la colonia New Haven, 3 horas después, el almirante Jack Coleman leía el mensaje a bordo del US Vengeance. Era un anciano con canas y ojos cansados. Pero había participado en muchas batallas durante su larga carrera. Nada lo había preparado para esto. Leyó el mensaje una vez. Luego lo leyó de nuevo. Su rostro palideció. La capitana Susan Price estaba cerca. Se dio cuenta de que algo andaba muy mal. El almirante nunca parecía asustado, pero en ese momento estaba aterrorizado. «Reúnan a todos en la sala de reuniones», dijo Coleman en voz baja. «Ahora mismo». Los oficiales superiores llegaron rápidamente. Se reunieron alrededor de la mesa mientras Coleman activaba la pantalla holográfica. Lo que vieron los dejó sin aliento. Algunos apartaron la mirada. Un oficial salió corriendo de la sala para vomitar. La colonia New Haven había desaparecido. No había sido destruida por un accidente ni por un desastre natural. Había sido atacada. La raza alienígena conocida como el colectivo Santor había llegado a la colonia y había asesinado a todos sus habitantes. Todos los hombres. Todas las mujeres. Todos los niños. 20.000 personas muertas. El sistema informático de la colonia había sobrevivido al ataque. Lo había grabado todo. Los Santor no solo habían matado a los colonos rápidamente. Se habían tomado su tiempo. Los habían hecho sufrir. La grabación mostraba cosas que ningún ser humano debería ver jamás. ¿Cuántos sobrevivieron?, preguntó Susan, aunque ya sabía la respuesta. El teniente comandante Gregayes revisó sus informes. Su voz era monótona y vacía. Ninguno. Se confirma la muerte de los 19.843 colonos. No encontramos supervivientes. ¿Pero por qué?, preguntó Susan. New Haven no tenía bases militares. Sin armas. Solo eran granjeros y científicos. ¿Por qué alguien haría algo así? El almirante Coleman cerró los ojos un instante. Al abrirlos, estaban duros y fríos. El Consejo Santor nos envió un mensaje hace 2 horas. Dicen que fue una demostración. Afirman que rompimos un tratado al construir New Haven en su territorio. Dicen que fue una respuesta justa. La sala quedó en silencio. Respuesta justa. 20.000 personas inocentes asesinadas y los Santor lo llamaron justo. El Consejo Galáctico también se ha pronunciado. Coleman continuó, quieren que ambas partes mantengan la calma. Quieren que negociemos. No condenaron lo que hicieron los Santor. No los castigarán. El Consejo dice que este es un problema entre la Tierra y los Santor, y que no se involucrarán. El comandante Paul Bennett golpeó la mesa con el puño. Calma. Quieren que mantengamos la calma. Los Santor asesinaron niños. ¿Y el Consejo quiere que negociemos? Coleman asintió lentamente.
El Consejo cree que esto es solo otra disputa. Creen que seguiremos sus reglas como siempre. Durante 70 años, la humanidad había seguido las reglas. Cuando la Tierra se unió al Consejo Galáctico, acordaron limitar su poder militar. Acordaron aceptar las leyes alienígenas. Acordaron resolver los problemas mediante el diálogo, no mediante la lucha. Habían intentado ser buenos miembros de la sociedad galáctica. Habían intentado ser civilizados. Pero la civilización solo funcionaba si todos seguían las mismas reglas. Los Antor habían quebrantado esas reglas de la peor manera posible. Y el Consejo Galáctico no hacía nada al respecto. El almirante Coleman se puso de pie lentamente. Miró a cada oficial por turno. Eran buenas personas. Personas honorables. Personas que habían dedicado su vida a intentar mantener la paz. Pero ahora les iba a pedir que se prepararan para la guerra. Envíen un mensaje al comando terrestre, dijo Coleman. Cuéntenles todo lo que ha sucedido aquí. Muéstrenles las grabaciones. Muéstrenles lo que los Antor le hicieron a nuestra gente. Hizo una pausa. Y díganles que la civilización nos ha fallado. Díganles que es hora de dejar de ser civilizados. Los oficiales comprendieron lo que quería decir. Durante 70 años, la humanidad se había contenido. Habían limitado su armamento. Habían seguido las leyes del Consejo sobre cómo debían librarse las guerras. Habían intentado ser como las demás especies civilizadas de la galaxia. Pero las demás especies habían olvidado algo importante. Habían olvidado que los humanos provenían de un mundo violento. Habían olvidado que la historia humana estaba plagada de guerras terribles. Habían pasado miles de años aprendiendo a luchar, a matar, a destruir a sus enemigos. La humanidad había dejado de lado todo ese conocimiento. Habían optado por la paz. Pero no habían olvidado cómo ser peligrosos. Ese conocimiento seguía ahí, esperando ser usado si fuera necesario. El colectivo Santor creía que los humanos eran débiles porque seguían las reglas. El Consejo Galáctico creía que los humanos aceptarían este crimen porque siempre hablaban en lugar de luchar. Ambos estaban a punto de aprender una lección muy dura. Los humanos podían ser civilizados. Los humanos querían ser civilizados. Pero cuando la civilización fracasaba, cuando el diálogo no funcionaba, cuando sus familias eran asesinadas, los humanos podían convertirse en algo más. Algo antiguo y terrible. Algo que la galaxia jamás había visto. Linda Marsal estaba sentada en sus aposentos esa noche, sin poder dormir. No dejaba de pensar en New Haven. Tenía primos allí. Le habían enviado mensajes sobre su granja. Sobre los nuevos cultivos que estaban sembrando. Sobre la belleza de las puestas de sol en su nuevo mundo. Ahora estaban muertos. Todos. Y la galaxia esperaba que la Tierra simplemente lo aceptara. Que presentara una queja. Que negociara. Que fuera razonable. Pero no había nada razonable en lo que le sucedió a New Haven. Y la humanidad ya no estaba dispuesta a ser razonable. Por la mañana, Linda regresó a su puesto. Llegaban más mensajes de la Tierra. Órdenes militares. Movimientos de flotas. Informes de producción de las fábricas. Observó cómo la humanidad comenzaba a prepararse para algo que la galaxia no había visto en mucho tiempo. Una guerra humana. No librada por las reglas del Consejo. No limitada por el comportamiento civilizado. Solo violencia cruda y concentrada, dirigida a un único objetivo, hacer que los Antor pagaran por lo que habían hecho.
El almirante Coleman estaba de pie en el puente de la venganza, mirando las estrellas. En algún lugar allá afuera, los Antor celebraban su victoria. Creían haberle dado una lección a la humanidad. Creían que los humanos tendrían demasiado miedo para contraatacar. Se equivocaban. Mucho. Comiencen los preparativos, ordenó Coleman. Vamos a la guerra. El mensaje llegó a la Tierra 36 horas después de que Linda Marshall lo detectara. Al principio, el gobierno intentó mantenerlo en secreto. Sabían lo que sucedería cuando la gente viera lo que los Antor habían hecho. Pero alguien en la Oficina de Asuntos Coloniales filtró las grabaciones a las cadenas de noticias. En cuestión de horas, todas las pantallas de la Tierra mostraban los horrores de New Haven. La presidenta Ellen Crawford se dirigió al mundo desde su despacho. Su rostro reflejaba cansancio y rabia. Había estado llorando, aunque intentaba ocultarlo. Compatriotas, dijo. Lo que han visto hoy es maldad pura. 20.000 de los nuestros fueron asesinados. Los mataron lenta y despiadadamente. Los mataron sin razón alguna, solo para atemorizarnos. En todo el mundo, la gente salió a las calles. Pero no protestaban por la paz. No pedían diplomacia. Exigían la guerra. En cada ciudad y cada pueblo, el mismo mensaje aparecía en carteles y pancartas: recuerden New Haven. Los centros de reclutamiento militar no daban abasto. Millones de personas querían unirse a las Fuerzas Armadas. Jóvenes y ancianos. Ricos y pobres. Gente de todos los países y de todos los orígenes. Todos querían lo mismo: luchar. La lista de espera para unirse al ejército creció a millones de nombres en una semana. La gente renunció a sus trabajos. Los estudiantes abandonaron sus escuelas. Los padres dejaron a sus hijos con familiares. Todos querían servir. Todos querían venganza. En Ginebra, el embajador Richard Stone se reunió con el representante del Consejo Galáctico. El alienígena se llamaba Keltros. Su especie había formado parte del Consejo durante miles de años. Creían saberlo todo sobre el funcionamiento de la galaxia. Keltros habló a través de un traductor. Su voz sonaba plana e inexpresiva. El Consejo quiere que la Tierra mantenga la calma. Iniciar una guerra solo empeorará las cosas. Lo correcto es negociar con los Antor. Les pagarán por las personas que mataron. Richard miró fijamente al alienígena. ¿Dinero? ¿Crees que queremos dinero por nuestros hijos asesinados? Es lo que hacen las especies civilizadas. Es la forma de actuar del Consejo. Richard se inclinó hacia adelante. Su voz era baja, pero cargada de ira. Entonces quizá la humanidad ya ha sido civilizada lo suficiente. Keltros se removió incómodo en su asiento. El Consejo ha mantenido la paz en esta galaxia durante 10.000 años. Ustedes, los humanos, son jóvenes. No comprenden las consecuencias de iniciar guerras. Richard se puso de pie y recogió sus papeles. No comprenden lo que han hecho. Durante 70 años seguimos sus reglas. Limitamos nuestro ejército. Aceptamos sus decisiones. Hicimos todo lo que nos pidieron. Lo hicimos porque creíamos en su sistema. Les creímos cuando dijeron que había mejores maneras que la violencia. Y las hay, dijo Keltros. ¿De verdad? La voz de Richard se elevó. Entonces, ¿dónde estaban cuando New Haven ardió? ¿Dónde estaba el Consejo cuando los Antor asesinaban a nuestras familias?
Tuvieron la oportunidad de demostrar que la civilización funciona. Fracasaron. Están cometiendo un terrible error. Richard se detuvo en la puerta. El único error que cometimos fue confiar en ustedes. No volveremos a cometer ese error. De vuelta en la Tierra, las máquinas de guerra cobraron vida. Los astilleros, que habían permanecido inactivos durante décadas, comenzaron a trabajar día y noche. Las fábricas de todo el sistema solar empezaron a producir armas y municiones. El gobierno abrió archivos antiguos que habían permanecido ocultos durante 50 años. Lo llamaron la Doctrina Hamilton. Era un plan escrito hacía mucho tiempo por la general Patricia Hamilton. Ella había argumentado que la humanidad necesitaba un plan de contingencia en caso de que la civilización galáctica fracasara. La mayoría la consideraba paranoica. Ahora su plan se ponía en práctica. La doctrina Hamilton era simple: si el Consejo no protegía las vidas humanas, la humanidad se protegería a sí misma. Sin reglas del Consejo. Sin límites en las armas. Sin piedad para los enemigos. Solo guerra total hasta eliminar la amenaza. En una base militar subterránea en Colorado, el general Kyle Morrison repasó los planes con sus oficiales. El Consejo cree que seguiremos sus reglas de guerra, dijo. Creen que lucharemos como una especie civilizada. ¿No es así, señor?, preguntó la mayor Lisa Grant. Morrison observó las imágenes de New Haven en las pantallas a su alrededor. La civilización es un lujo. Solo funciona cuando todos están de acuerdo. Los Santor rompieron ese acuerdo. El Consejo se negó a hacerlo cumplir. Se volvió hacia sus oficiales: ya no seremos civilizados. Vamos a ganar. El plan era de una magnitud colosal. Cada nave sería reconstruida con motores y armas más potentes. Se instalaría nueva tecnología que el Consejo había prohibido. Los soldados serían entrenados en tácticas que las especies civilizadas consideraban demasiado brutales. La humanidad se preparaba para mostrar a la galaxia su verdadera naturaleza. No la especie pacífica que se había unido al Consejo hacía 70 años. No los vecinos amigables que seguían todas las reglas. Sino algo más antiguo. Algo proveniente de la violenta historia de la Tierra. Algo que sabía cómo luchar y ganar a cualquier precio. Las noticias mostraron entrevistas con personas que se unían al ejército. Una joven llamada Karen Phillips explicó por qué se había alistado: mi hermana vivía en New Haven. Era maestra allí. Enseñaba a leer a los niños. Los Santor la mataron. También mataron a sus alumnos. A todos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era firme. Alguien tiene que hacerles pagar por esto. Alguien tiene que demostrarle a la galaxia que no se puede asesinar a humanos y salir impune. Un hombre mayor llamado George Harris se alistó a pesar de haber superado la edad normal para ser soldado. Luché en la rebelión de Marte hace 40 años, dijo. Creía que había terminado con la guerra. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras los Santor celebran lo que hicieron. Mis nietos necesitan vivir. En una galaxia donde los humanos estén protegidos. Si el Consejo no nos protege, nos protegeremos nosotros mismos. Las historias se repetían en todas partes. Personas que jamás habían pensado en alistarse en el ejército estaban listas para luchar. Personas que habían sido pacifistas toda su vida exigían armas. El asesinato de New Haven había cambiado algo fundamental en la sociedad humana. En los centros industriales de Marte, los trabajadores producían munición día y noche. Montañas de balas. Miles de misiles.
Suministros para una guerra que no terminaría hasta que se hiciera justicia. El capitán Daniel Wright dirigía las operaciones de suministro desde la estación Olimpo. No estamos librando una guerra corta, les dijo a los visitantes de la Tierra. Lucharemos hasta ganar. Tenemos suficientes suministros para luchar durante 3 años sin parar. Después, podemos fabricar más. Las estaciones espaciales alrededor de Júpiter y Saturno se convirtieron en centros de entrenamiento. Los nuevos reclutas aprendían a luchar en gravedad cero. Aprendieron a usar armas prohibidas por la ley del Consejo. Aprendieron tácticas de todas las guerras humanas a lo largo de la historia. Los instructores no les enseñaron a ser honorables, sino efectivos. Mientras tanto, espías humanos se extendían por la galaxia. Fingían ser traidores y turistas. Cartografiaban bases militares alienígenas. Averiguaban la ubicación de las flotas enemigas. Encontraban debilidades que podían explotarse. La agente Claire Davis dirigía operaciones de espionaje desde un pequeño puesto comercial en espacio neutral. Su red de agentes enviaba información a la Tierra a diario. Los Antor tienen una gran flota, decía uno de sus informes. Pero no han librado una guerra real en siglos. Sus soldados están mal entrenados. Sus naves son viejas. Las construyeron para impresionar, no para combatir. Esto daba a la humanidad una ventaja. Mientras otras especies habían disfrutado de la paz durante generaciones, los humanos nunca habían dejado de estudiar la guerra. Cada batalla de la historia humana había sido analizada. Cada táctica había sido aprendida. La humanidad sabía algo que la galaxia había olvidado: la guerra no se trataba de seguir reglas, sino de ganar. Un domingo por la mañana, el capellán George Harris habló con las tropas en una nave de transporte militar. Sus palabras se transmitieron a los soldados de todo el sistema solar. No somos héroes, dijo en voz baja. Lo que estamos a punto de hacer no es noble. No es bueno. Pero es necesario. La galaxia abandonó la justicia. Ahora alguien debe impartirla. Ese alguien somos nosotros. Nadie vitoreó. Nadie aplaudió. Simplemente asintieron y volvieron a su entrenamiento. Lo entendieron. Esto no iba a ser una aventura gloriosa. Iba a ser fea y brutal. Pero había que hacerlo. 6 meses después de New Haven, la humanidad estaba lista. Todas las naves estaban armadas. Todos los soldados estaban entrenados. Todos los objetivos estaban identificados. El colectivo Santor no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Estaban a punto de descubrir lo que sucedía cuando la humanidad dejaba de ser civilizada. Transcurrieron 6 meses desde New Haven. Durante ese tiempo, algo extraño ocurrió en la galaxia. Las naves humanas desaparecieron de todas las rutas espaciales habituales. Los embajadores de la Tierra dejaron de asistir a las reuniones del Consejo. Las fronteras del espacio humano se oscurecieron. Nadie podía ver lo que sucedía dentro del territorio humano. Los Santor pensaron que esto significaba que habían ganado. Celebraron su victoria sobre los débiles humanos. Anunciaron a su pueblo que la Tierra había aprendido la lección. El Consejo Galáctico se sintió aliviado. Creían que la crisis había terminado sin una guerra mayor. Todos se equivocaban. Tras las fronteras cerradas, la humanidad se estaba transformando en algo jamás visto en la galaxia. A la sombra de los anillos de Saturno, el almirante Jack Coleman contempló la flota que había reunido. 200 naves de guerra flotaban en formación perfecta.
Cada nave había sido reconstruida por completo según la doctrina Hamilton. Informe de estado, ordenó Coleman. La capitana Susan Price revisó sus pantallas. Todas las naves están listas, señor. Los sistemas de armas funcionan a la perfección. Los nuevos núcleos de reactor rinden mejor de lo esperado. Los reactores fueron el primer gran cambio. El Consejo Galáctico siempre había limitado la potencia de las naves militares. Argumentaban que esto prevenía las carreras armamentísticas y mantenía la paz. Los ingenieros humanos habían dedicado 6 meses a construir nuevos reactores de fusión 10 veces más potentes que los límites permitidos por el Consejo. Más potencia lo era todo. Significaba escudos más resistentes. Significaba motores más rápidos. Significaba armas con mayor potencia de fuego y mayor duración. El Consejo jamás imaginó que alguien ignoraría sus límites de poder. A la humanidad no le importaba lo que el Consejo imaginara. ¿Y las armas cinéticas?, preguntó Coleman. El comandante Paul Bennett sonrió por primera vez en meses. Listos para disparar, señor. Los Antor jamás sabrán que les golpeó. Las armas cinéticas eran de una simplicidad asombrosa. Cada una era simplemente una gran barra de tungsteno. Sin explosivos. Sin sistemas de guiado complejos. Solo metal pesado acelerado a una velocidad increíble. Cuando estas barras impactaban contra algo a casi la velocidad de la luz, el impacto liberaba una energía equivalente a la de las bombas nucleares. El Consejo nunca había prohibido las armas cinéticas porque ninguna especie civilizada usaría algo tan rudimentario. Preferían las elegantes armas de energía y los misiles inteligentes. Pero las armas rudimentarias funcionaban a la perfección cuando se quería destruir algo por completo. ¿Cómo están las tripulaciones?, preguntó Coleman. El teniente comandante Gregayes tenía la respuesta. La moral está muy alta, señor. Todos y cada uno de los tripulantes de cada nave se ofrecieron como voluntarios para estar aquí. La mayoría tenía familia en New Haven u otras colonias. Saben perfectamente por qué hacemos esto. Y, en efecto, lo sabían. No se trataba de defender territorio ni de proteger rutas comerciales. Se trataba de venganza. Pura y simple venganza. Los Antor habían asesinado a 20.000 humanos. Ahora la humanidad se haría pagar. En Marte, fábricas subterráneas trabajaban sin descanso. Producían munición día y noche. Millones de balas para cañones de riel. Miles de misiles. Piezas para naves. Suministros para soldados. Todo lo necesario para una guerra que continuaría hasta completar la misión. El capitán Daniel Wright gestionaba la logística desde la estación Olimpo. Mostró las instalaciones de producción a los funcionarios terrestres visitantes. La cadena de suministro es fundamental, explicó. No planeamos una guerra corta. Lucharemos hasta alcanzar nuestro objetivo. ¿Cuánto tiempo llevará eso?, preguntó la directora Karen Phillips del Departamento de Guerra. Daniel se encogió de hombros. El tiempo que sea necesario. Hemos acumulado suficiente munición para luchar continuamente durante 3 años. Después, las fábricas pueden producir todo lo que necesitemos. Podemos luchar durante décadas si es preciso. El tercer elemento de la preparación era la recopilación de inteligencia. Si bien el Consejo creía que la Tierra se había rendido, los agentes humanos estaban por toda la galaxia. Se infiltraron en gobiernos y organizaciones militares alienígenas. Cartografiaron cada objetivo importante.
Aprendieron las fortalezas y debilidades de cada enemigo potencial. La agente Clyde Davis operaba desde un puesto comercial de apariencia normal y anodina. Nadie sospechaba que coordinaba redes de espionaje a través de docenas de sistemas estelares. Sus informes llegaban diariamente al comando de la Tierra. Juntos, construyeron una imagen completa de las fuerzas militares galácticas. Los Antor poseen la tercera flota más grande del espacio del Consejo, informó en una transmisión cifrada. Pero son débiles. No han librado una guerra real en siglos. Sus tripulaciones no se entrenan con seriedad. Sus tácticas están obsoletas. Sus naves están diseñadas para aparentar poderío, no para combatir. Esta era la verdadera ventaja de la humanidad. Mientras otras especies habían disfrutado de la paz durante tanto tiempo, olvidaron cómo luchar. Los humanos nunca dejaron de estudiar la guerra. Cada guerra de la historia humana, desde la antigüedad hasta los conflictos modernos, había sido estudiada minuciosamente. Los estrategas militares sabían algo que la galaxia había olvidado: la guerra consistía en ganar a cualquier precio. La preparación psicológica era tan importante como la física. Cada soldado, cada tripulante, cada piloto comprendía lo que iba a hacer. No defendían el honor de la humanidad. No buscaban justicia en el sentido legal. Eran armas de venganza. El capellán George Harris se dirigió a las tropas a bordo del portaaviones Retribución. Su mensaje se transmitió a todas las naves de la flota. No somos los héroes de esta historia, dijo con calma. Lo que estamos a punto de hacer no es justo ni noble. Pero es necesario. La galaxia optó por ignorar la justicia. Alguien tiene que responder por New Haven. Ese alguien somos nosotros. Nadie vitoreó. Nadie aplaudió. Simplemente asintieron y volvieron a sus tareas. Eran personas serias preparándose para un trabajo serio. El entrenamiento era intenso y brutal. Los soldados aprendían a luchar en cualquier entorno, en el espacio, en planetas, en ciudades, en campo abierto. Aprendieron a usar todas las armas que la humanidad había desarrollado. Practicaban tácticas que las especies civilizadas considerarían bárbaras. Los instructores no enseñaban misericordia ni honor. Enseñaban eficiencia y crueldad. El objetivo no era ser justos. El objetivo era ganar completa y rápidamente. En la Tierra, las fábricas producían nuevas armas basadas en diseños antiguos. La humanidad había prohibido muchas armas décadas atrás por considerarlas demasiado inhumanas. Ahora se volvían a fabricar bombas de racimo, explosivos termobáricos, armas de pulso electromagnético, agentes químicos capaces de incapacitar a los soldados enemigos sin matarlos. El Consejo tenía normas sobre qué armas podían usarse en la guerra. La humanidad ya no las seguía. Se producía y desplegaba cualquier arma que pudiera contribuir a ganar la guerra. En los centros de investigación, los científicos desarrollaban nuevas tecnologías, sistemas de sigilo que podían ocultar las naves de los sensores enemigos, ciberarmas capaces de tomar el control de los ordenadores enemigos. Agentes biológicos que podían atacar especies alienígenas específicas sin dañar a los humanos. Algunos científicos protestaron. Decían que estas armas eran inmorales. Decían que la humanidad se estaba convirtiendo en monstruos. El gobierno escuchó cortésmente y continuó con el desarrollo de armas. La moralidad era un lujo en tiempos de paz. Esto era la guerra. Los ejercicios de entrenamiento eran realistas y rigurosos. Las naves practicaban maniobras de combate entre sí. Las fuerzas terrestres asaltaban posiciones enemigas simuladas.
Los pilotos realizaban simulacros de bombardeo. Cada ejercicio estaba diseñado para prepararlos para la guerra real. Se produjeron bajas durante el entrenamiento. Hubo muertes en accidentes. Los barcos se estrellaban. Las armas fallaban. Pero el entrenamiento continuaba. Cada muerte en el entrenamiento significaba menos muertes en combate real. El almirante Coleman observaba un ejercicio de entrenamiento desde el puente del Vengeance. 2 escuadrones de cazas participaban en una batalla simulada. Se movían con precisión y agresividad. Sus tácticas no se parecían en nada a las formaciones enseñadas en las academias militares del Consejo. Luchaban como lobos, no como soldados de desfile. «¿Están listos?», dijo Susan en voz baja, de pie junto a él. «¿Estamos listos?», preguntó Coleman. «Estamos listos para lo que estamos a punto de hacer». Susan no respondió de inmediato. Observó a los cazas girar y lanzarse en picado sobre la exhibición. Los Santor nos prepararon cuando masacraron New Haven. No elegimos esto. Ellos sí. Coleman asintió lentamente. A veces me pregunto si estamos cometiendo un error. Si había otra manera. Había otra manera, dijo Susan. La intentamos durante 70 años. Seguimos las reglas. Confiamos en el Consejo. Y 20.000 personas murieron por ello. Ahora intentamos una manera diferente. Para cuando la preparación estuvo completa, la humanidad se había transformado. No habían abandonado la civilización por completo. Aún conservaban leyes, gobiernos y cultura. Pero habían añadido algo más. Algo peligroso. La voluntad de dejar de lado la civilización cuando fuera necesario. Cada nave estaba armada con armamento que infringía la ley del Consejo. Cada soldado estaba entrenado en tácticas que las especies civilizadas considerarían escandalosas. Todos los objetivos en el espacio Santor habían sido identificados y priorizados. Toda la maquinaria militar estaba concentrada en un solo objetivo, la destrucción total de la capacidad bélica del colectivo Santor. El almirante Coleman dio la orden final desde el Puente de la Venganza: todas las naves, prepárense para saltar al hiperespacio. Coordenadas del objetivo fijadas. Armas listas al llegar. Sin advertencias. Sin negociaciones. Atacaremos con todo lo que tenemos. La flota acató sus órdenes. 200 naves de guerra encendieron sus motores. En pocos minutos, saltarían al hiperespacio y emergerían en los mundos Santor a lo largo y ancho de la galaxia. Los Santor no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Creían haber sometido a la humanidad por el miedo. Estaban a punto de descubrir la verdadera naturaleza de la humanidad cuando el miedo se transformó en furia. El ataque comenzó sin previo aviso. Flotas humanas aparecieron en 14 sistemas estelares Santor simultáneamente. No hubo mensajes. Ni exigencias de rendición. Ni oportunidad de negociar. Solo violencia. El almirante Jack Coleman observó desde el Puente de la Venganza cómo las primeras armas impactaban sus objetivos. Las barras cinéticas golpeaban las plataformas de defensa orbitales alrededor de Santor Prime como el martillo de un dios furioso. Cada impacto liberaba la energía de múltiples explosiones nucleares. Las estaciones de defensa que habían protegido el planeta natal de Santor durante siglos se convirtieron en nubes de escombros en expansión en cuestión de segundos. «Ataquen sus bases militares», ordenó Coleman. Solo objetivos militares. Nada más. Esta era la regla de la humanidad para la guerra.
No se convertirían en los monstruos contra los que luchaban. Las zonas civiles estaban completamente prohibidas. Solo instalaciones militares. Solo soldados que habían elegido servir. Solo aquellos que habían participado o apoyado la masacre de New Haven. Era una línea muy delgada, tal vez. Pero era la línea que separaba la justicia del genocidio. La flota de defensa de Santor intentó responder al ataque. Sonaron las alarmas en todas las naves. Las tripulaciones corrieron a sus puestos de combate. Pero no estaban preparadas. Sus naves habían sido diseñadas para seguir las reglas del Consejo sobre Poder Militar. Las naves humanas no seguían tales reglas. El comandante Paul Bennett controlaba los sistemas de armas del Vengeance con fría eficiencia. Cañones de riel listos. Fijando objetivos. Los cañones electromagnéticos disparaban proyectiles a velocidades que hacían imposible esquivarlos. Los cruceros de Santor explotaban o simplemente se desintegraban, sus cascos incapaces de resistir los impactos. En el destructor Fury, la capitana Rachel Moore lideró su escuadrón contra un grupo de portaaviones de Santor. Todas las baterías, concéntrense en la nave insignia, ordenó. El portaaviones de Santor murió en una explosión masiva al perforarse su reactor. La luz fue tan brillante que iluminó el cielo nocturno de Santor Prime como un segundo sol. Las naves de escolta más pequeñas intentaron huir, pero las naves humanas eran más rápidas y maniobrables. En una hora, todo el grupo de portaaviones fue destruido. En todo el colectivo de Santor, el mismo patrón se repetía en cada sistema estelar. Naves humanas aparecían. Las defensas de Santor intentaron responder. Las armas humanas las atravesaron como si fueran de papel. El ejército de Santor, que había parecido tan impresionante en los informes oficiales, dejó de existir en 18 horas. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. El embajador Keltro se presentó ante cientos de representantes de diferentes especies. Los humanos han violado todas las leyes de la guerra civilizada, declaró. Deben ser detenidos de inmediato. La Cámara del Consejo estalló en discusiones. Algunas especies exigieron sanciones contra la Tierra. Otras querían enviar fuerzas militares del Consejo para intervenir. Unos pocos sugirieron en voz baja que tal vez los Santor se lo habían buscado al cometer genocidio primero. Pero mientras el Consejo discutía qué hacer, la humanidad pasó a la segunda fase de su plan. El enorme portaaviones Resolution entró en órbita alrededor del mundo del Consejo de Santor. Allí era donde el gobierno de Santor se reunía y tomaba decisiones. El general Kyle Morrison dirigió la operación desde el centro de control de combate de la nave. Liberen las cápsulas de mensajes, ordenó. Miles de pequeñas cápsulas cayeron hacia la superficie del planeta. Cada uno era un transmisor que emitía el mismo mensaje una y otra vez en idioma Santor. El mensaje contenía imágenes de New Haven. Cada asesinato. Cada atrocidad. El grito de cada niño. Al pueblo Santor no se le había contado la verdad sobre lo que hacía su ejército. Ahora la verían. Al final de las imágenes, se escuchó un mensaje con la voz del almirante Coleman, traducido al Santor: esto es lo que nos hicieron. Ahora entienden lo que podemos hacerles. Su ejército ha desaparecido. Sus defensas están destruidas. Podríamos matarlos a todos con la misma facilidad con la que ustedes destruyeron New Haven. Pero no lo haremos. Porque, a diferencia de ustedes, recordamos lo que significa ser civilizados. Incluso cuando elegimos no serlo. Aceptaremos su rendición en 24 horas. Si no se rinden,
comenzaremos a destruir sus fábricas y centrales eléctricas. Los enviaremos a una época anterior a los viajes espaciales. La decisión es suya. El Consejo Santor se reunió de urgencia. Sus asesores militares les dijeron la verdad. La flota había desaparecido. Las defensas estaban destruidas. La Tierra tenía superioridad orbital sobre todos los mundos importantes de Santor. La humanidad podía hacer exactamente lo que amenazaba con hacer. El debate en el Consejo de Santor duró 6 horas. Algunos querían seguir luchando. Otros señalaron que luchar era inútil cuando no quedaba ejército. Al final, la supervivencia triunfó sobre el orgullo. Los Santor se rindieron. Los términos de la rendición fueron duros, pero no crueles. El colectivo Santor pagaría una indemnización a las familias de cada persona asesinada en New Haven. Entregarían a todos los que planearon o participaron en la masacre para ser juzgados en la tierra. Desmantelarían por completo su ejército y permitirían que observadores humanos se aseguraran de su cumplimiento. Y lo más importante, tendrían que vivir con la vergüenza de lo que habían hecho. Pero el mensaje de la humanidad no era solo para los Santor. Era para toda la galaxia. El almirante Kuhlman transmitió desde las ruinas del centro de mando militar de Santor. Su transmisión se envió a todos los sistemas del espacio del Consejo. Todas las especies oirían sus palabras. Durante 70 años, la humanidad siguió las reglas de la civilización galáctica. Creíamos en la diplomacia. Creíamos en el Estado de Derecho. Creíamos en las soluciones pacíficas a los conflictos. Y cuando nuestra gente fue masacrada, el Consejo nos pidió paciencia y negociación. Así que dejamos de ser civilizados. Nos convertimos en lo que necesitábamos ser para obtener justicia. Y lo logramos en 30 días. Que esto sirva de lección a todas las especies de esta galaxia. La humanidad anhela la paz. Trabajaremos por la paz. Pero si dañan a nuestra gente, si ponen a prueba nuestra paciencia, si creen que nuestra civilidad significa debilidad, descubrirán nuestra verdadera naturaleza. No somos una raza guerrera. No somos conquistadores. Pero somos muy buenos en la guerra cuando es necesario. La decisión es suya. Pueden tener a la humanidad como un amigo y socio pacífico. O pueden tenernos como fuimos estos últimos 30 días. Esperamos sinceramente que elijan sabiamente. La transmisión terminó. La flota comenzó a regresar al espacio humano, dejando atrás una galaxia que jamás volvería a ver a la humanidad de la misma manera. En la Tierra, la gente observó las transmisiones en silencio. No hubo celebraciones. Ni desfiles. No hubo multitudes que vitorearan. La gente comprendió que lo hecho era necesario. Pero no era motivo de celebración. La guerra no era gloriosa. La venganza no era heroica. Simplemente era algo que tenía que suceder. La presidenta Ellen Crawford se dirigió a la nación esa noche. Hoy hemos logrado nuestro objetivo. Los Santor se han rendido. Los responsables de New Haven comparecerán ante la justicia. Nuestro pueblo está más seguro ahora que hace 30 días. Hizo una pausa. Pero no hay alegría en lo que hicimos. Matamos a mucha gente. Destruimos ciudades. Causamos un sufrimiento terrible a toda una civilización. Hicimos estas cosas porque teníamos que hacerlo, no porque quisiéramos. Espero que nunca tengamos que volver a hacerlo. Espero que la galaxia haya aprendido la lección que les enseñamos. Pero ¿qué pasa si no la aprenden?
Si alguien más cree que puede asesinar humanos sin consecuencias, les daremos la lección de nuevo. Tantas veces como sea necesario. Los soldados y marineros comenzaron a regresar a casa. Regresaron con sus familias, quienes los abrazaron con fuerza y no les preguntaron nada sobre lo que habían visto o hecho. Ya habría tiempo para esas conversaciones. Por ahora, se alegraban simplemente de estar vivos y en casa. En los hospitales y centros de asesoramiento, médicos y terapeutas se preparaban para la oleada de veteranos que necesitarían ayuda. La guerra deja cicatrices en todos los que participan en ella. Incluso una guerra necesaria y justa. La galaxia observó y aprendió. Decenas de conflictos menores se resolvieron repentinamente mediante la negociación. Especies que se habían amenazado mutuamente durante años encontraron de repente formas de llegar a un acuerdo. Nadie quería ser el próximo blanco de la ira humana. El Consejo Galáctico aprobó discretamente nuevas regulaciones para proteger a la población civil durante los conflictos. Establecieron un mecanismo de aplicación que realmente tenía poder. Lo hicieron no porque creyeran que era correcto, sino porque temían las consecuencias de no hacerlo. El miedo podía ser una herramienta para la paz, resultó. Cuando todos temían las consecuencias de la guerra, se esforzaban más por evitarla. El almirante Coleman estaba en el puente de mando de la venganza mientras la nave entraba en órbita terrestre. Miró hacia abajo, a su mundo natal, azul, hermoso y pacífico. Seguía siendo el mismo planeta que había dejado hacía 30 días. Pero él ya no era el mismo hombre. Ninguno lo era. Bienvenido a casa, señor, dijo Susan en voz baja a su lado. Coleman asintió, pero no sonrió. ¿Sigue siendo nuestro hogar después de lo que hicimos? Sí, respondió Susan con firmeza. Porque lo que hicimos fue para proteger nuestro hogar. Para proteger todos los hogares que la humanidad construirá jamás. Para que nadie se atreva a hacernos lo que nos hicieron los Antor. Coleman esperaba que tuviera razón. Esperaba que el precio que pagaron en sangre y conciencia valiera la pena por la seguridad que les brindó. Solo el tiempo lo diría. 6 meses después de la rendición de los Antor, las Fuerzas Armadas de la Tierra comenzaron a retomar sus operaciones normales. Los buques de guerra permanecieron listos y armados, pero las tripulaciones regresaron con sus familias. Las fábricas en Marte redujeron la producción a niveles de tiempos de paz. La galaxia poco a poco comenzó a respirar con normalidad de nuevo, al darse cuenta de que la ira de la humanidad se había canalizado y limitado. El almirante Jack Coleman se retiró del servicio militar. Compró una pequeña casa en Montana, donde podía ver las montañas y recordar cómo era la Tierra antes de que todo cambiara. Una tarde, estaba sentado en su porche, contemplando la puesta de sol, cuando un transporte aterrizó en el campo cercano. La presidenta Ellen Crawford bajó sola, sin guardias ni ayuda. ¿Puedo sentarme con usted?, preguntó. Coleman señaló la silla vacía a su lado. Permanecieron en silencio un rato, observando cómo las montañas se teñían de dorado y rojo con la luz del atardecer. El Consejo nos quiere de vuelta, dijo finalmente Crawford. Nos ofrecen la membresía plena con igualdad de derechos de voto. Todo lo que pedimos hace 70 años, cuando nos unimos. ¿Qué les dijiste? Dije que lo pensaríamos. Ella se giró para mirarlo. ¿Valió la pena, Jack? ¿Todo lo que hicimos? Coleman tardó en responder. Todavía tenemos mucho tiempo. Detener el genocidio con la guerra. Salvamos miles, quizá millones de vidas humanas al demostrar que no aceptaríamos ser víctimas. ¿Valió la pena?
Negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Pregúntame de nuevo dentro de 20 años, cuando veamos si funcionó. Los juicios contra los criminales de guerra de Santor comienzan la semana que viene, dijo Crawford. Serán públicos. Todos podrán presenciarlo. Bien. Que la galaxia vea la verdadera justicia. La mirada de Coleman se endureció ligeramente. Y que vean que aún creemos en la civilización cuando otros están dispuestos a defenderla. En el edificio del Consejo de la Tierra Unida en Ginebra, el embajador Richard Stone se dirigió a la asamblea por primera vez desde el fin de la guerra. El amplio salón de reuniones estaba repleto de representantes de todos los asentamientos humanos del sistema solar. Varios diplomáticos alienígenas observaban atentamente desde la sección de observadores. Tenemos que tomar una decisión, comenzó Richard. ¿Regresamos al Consejo Galáctico? ¿Confiamos en la civilización galáctica después de que nos haya fallado tan estrepitosamente? Creo que debemos regresar. No porque el Consejo haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. Demostramos que la humanidad no será víctima. Demostramos que las atrocidades tienen consecuencias. La galaxia ahora sabe lo que antes ignoraba. Somos capaces tanto de civilización como de violencia. No limitaremos nuestro poder militar. No aceptaremos el control del Consejo sobre nuestros asuntos internos. Y si otra especie comete genocidio contra cualquier ser, ya sean humanos u otras especies, intervendremos. El Consejo puede ayudarnos o puede mantenerse al margen. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados mientras se repite un genocidio. La resolución fue aprobada con un fuerte apoyo. La humanidad se reintegraría a la sociedad galáctica, pero como una especie diferente a la anterior, más cautelosa, más escéptica y mucho más peligrosa de provocar. En el mundo colonial de Nueva Providencia, nombrado en honor a New Haven, los colonos erigieron un monumento. Era un sencillo muro negro con el nombre de cada víctima grabado en la piedra. En la base, colocaron una inscripción que decía: fueron asesinados porque la galaxia olvidó que la paz exige la voluntad de luchar por ella. Jamás lo olvidaremos. Los niños crecieron escuchando la historia de New Haven como una lección. No una historia sobre la gloria de la guerra, sino un recordatorio del precio de la civilización. La lección era simple: la civilización solo funciona cuando todos siguen las reglas. Cuando alguien las infringe, otro debe hacerlas cumplir. El Consejo Galáctico celebró su primera sesión con la nueva representante de la humanidad. La capitana Susan Price había sido ascendida a embajadora tras su servicio en la guerra. Tomó asiento entre especies que habían existido durante miles de años, y la miraron con un nuevo respeto. ¿Quizás temor? Sin duda, comprensión. Surgió una pequeña disputa territorial entre dos especies menores. Normalmente, el Consejo habría debatido durante meses sin hacer nada. Pero esta vez, la embajadora Price se puso de pie y habló con claridad. El Consejo puede resolver esto pacíficamente, con justicia para ambas partes. O una de ellas puede seguir creyendo que la fuerza da la razón. Si eligen la violencia, la humanidad lo resolverá por ustedes. Y no les gustarán nuestros métodos. La disputa se resolvió en una semana. Ambas partes cedieron. Ambas partes se marcharon satisfechas. Era exactamente lo que el Consejo debía haber hecho desde el principio. Tras la sesión, Keltros, el diplomático valoriano, se acercó a Price en privado. Era el mismo alienígena que había instado a la moderación tras lo sucedido en New Haven. ¿Han cambiado la galaxia?, preguntó en voz baja. No,
lo corrigió Price. Los Antor la cambiaron. Cuando olvidaron que la violencia tiene consecuencias. Solo se lo hemos recordado a todos. Hay muchos en el Consejo que ahora temen a la humanidad. Bien. El miedo mantiene a la gente honesta. Ella sostuvo su mirada alienígena directamente. No queremos que nos teman. Queremos ser socios y amigos. Pero si el precio de la amistad es permitir atrocidades sin consecuencias, entonces aceptaremos que nos teman. Keltros guardó silencio un instante. Son una especie muy joven. Quizá ahí reside su fortaleza. Recuerdan lo que nosotros hemos olvidado. ¿Y qué es eso? Que la civilización no es natural. No surge automáticamente. Debe construirse, mantenerse y defenderse. A veces, admitió a regañadientes, defenderse por la fuerza. Price asintió. Quizás dentro de 1000 años también lo olvidemos. Pero aún no. No mientras sigamos recordando New Haven. De vuelta en la Tierra, la vida poco a poco volvió a la normalidad. La economía pasó de la producción bélica a la de bienes civiles. Los veteranos regresaron a casa con sus familias e intentaron asimilar lo que habían vivido. Los profesionales de la salud mental trabajaron largas horas ayudando a los soldados a lidiar con lo que habían hecho. En una consulta psicológica en Seattle, el exteniente Jake Morris habló de sus experiencias. Habló despacio, con dificultad para encontrar las palabras. Maté gente. Mucha gente. Sus barcos tenían tripulaciones con familias esperándolos. Y los maté a todos. Su terapeuta, la doctora Sarah Bennett, lo escuchó con paciencia. ¿Cumplía órdenes legales? Sí. Solo atacamos objetivos y personal militar. ¿Y esas fuerzas militares fueron responsables de la masacre de New Haven o defendían a quienes lo fueron? Sí. Entonces hizo lo que tenía que hacer. Eso no lo hace fácil. No quita el peso de la culpa. Pero era necesario. Jake miró por la ventana la tranquila ciudad que se extendía a sus pies. A veces me pregunto si nos convertimos en los monstruos contra los que luchábamos. ¿Atacó a civiles? ¿Torturaron prisioneros? ¿Cometieron genocidio? No, jamás. Entonces no eran monstruos. Eran humanos que tuvieron que hacer cosas terribles para detener a verdaderos monstruos. Hay una diferencia. El doctor Bennett se inclinó hacia adelante. El hecho de que estén aquí haciendo estas preguntas demuestra que nunca perdieron su humanidad. Simplemente tuvieron que dejarla de lado temporalmente. Esta conversación tuvo lugar en consultorios de todo el espacio humano. Una civilización estaba asimilando lo que había hecho. No lo celebraban. No lo glorificaban. Sino lo aceptaban como el precio de la supervivencia y la justicia. La última pieza de la historia de New Haven llegó 3 años después. El último de los funcionarios de Santor responsables de la masacre fue condenado en los tribunales de la tierra. Los juicios fueron completamente justos y transparentes. Las pruebas se presentaron públicamente. Todos los acusados contaron con abogados defensores. 12 funcionarios de Santor fueron declarados culpables de crímenes de guerra. Las sentencias se debatieron intensamente en todo el espacio humano. Algunos querían la pena de muerte. Otros, cadena perpetua. Al final, la humanidad eligió un camino diferente. Los culpables fueron exiliados a un planeta remoto donde vivieron aislados durante toda su vida. No fueron torturados. No fueron asesinados. Simplemente separados de la civilización.
obligados a sobrevivir por sus propios medios. Fue una especie de misericordia. Más misericordia de la que habían mostrado a New Haven. El almirante Coleman asistió a la lectura de la sentencia final. Un reportero le preguntó si se había hecho justicia. ¿Justicia? Coleman reflexionó sobre la pregunta con detenimiento. No sé si lo que hicimos fue justicia en el sentido tradicional. Fue rendir cuentas. Fue una consecuencia. La galaxia necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Que la civilización requiere más que palabras y tratados. Si eso es justicia, entonces sí, la impartimos. ¿Lo haría de nuevo si fuera necesario? El rostro de Coleman se endureció. Ruego que nunca tengamos que hacerlo. ¿Pero y si se repite New Haven? ¿Si alguien más comete un genocidio? Sí, lo haríamos de nuevo. Y la galaxia lo sabe. Ese conocimiento, esa certeza de que la humanidad respondería a las atrocidades con una fuerza abrumadora, se convirtió en la base de un nuevo tipo de paz. No una paz basada en la confianza o la buena voluntad, sino en la comprensión. Todas las especies de la galaxia sabían ahora que los humanos solo podían ser llevados hasta cierto punto. Intentarían primero recurrían a la diplomacia, pero una vez que decidían que la violencia era necesaria, la empleaban con total determinación. Curiosamente, esto hizo que la galaxia fuera más segura. Los conflictos se resolvían con mayor rapidez. Las especies agresivas lo pensaban 2 veces antes de llevar las disputas demasiado lejos. La amenaza de la intervención humana se convirtió en una fuerza estabilizadora en la política galáctica. Y la humanidad, habiendo demostrado su valía, volvió a ser civilizada. Construyeron nuevas colonias. Impulsaron la ciencia y la tecnología. Crearon arte y cultura que enriquecieron la galaxia. Fueron buenos vecinos y comerciantes justos. Participaron en reuniones del Consejo y apoyaron la labor humanitaria en numerosos mundos. Pero todos recordaban New Haven. Todos recordaban los 30 días en que la humanidad dejó de ser civilizada. Y todos comprendían que, tras la diplomacia, la cultura y la cooperación pacífica, subsistía la capacidad de ejercer una violencia selectiva y deliberada si alguna vez volviera a ser necesaria.